La naturaleza del prejuicio, una obra de Gordon U. Allport. Prefacio. Los hombres civilizados han logrado un considerable dominio sobre la energía, la materia y la naturaleza inanimada en general, y están aprendiendo rápidamente a ejercer control sobre el sufrimiento físico y la muerte prematura. Pero por el contrario, en lo que se refiere al manejo de las relaciones humanas, es como si viviéramos todavía en la edad de piedra. Nuestro déficit en cuanto a conocimientos sociales parece invalidar a cada paso nuestro progreso en el campo de los conocimientos físicos. El superávit de riquezas acumulado por la humanidad como consecuencia de la aplicación de las ciencias naturales resulta virtualmente anulado por el costo de los armamentos y de las guerras. Los adelantos en la ciencia médica se ven ampliamente contrarrestados por la pobreza que resulta de la guerra y de las barreras comerciales erigidas por el odio y el miedo. En un momento en que el mundo entero sufre el pánico provocado por la rivalidad ideológica entre este y oeste, cada rincón del planeta carga con su forma especial de animosidad. Los musulmanes desconfían de los no musulmanes. Los judíos que escaparon del exterminio en Europa Central se encuentran rodeados por el antisemitismo en el nuevo Estado de Israel. Los refugiados vagan por tierras inhospitalarias. Gran parte de los individuos de color que pueblan la tierra sufren humillaciones provenientes de los blancos, que han inventado una fantasiosa doctrina racista para justificar su actitud condescendiente. La maraña de prejuicios en los Estados Unidos es quizás la más intrincada de todas, mientras que algunos de estos antagonismos interminables parecen basarse en un conflicto real de intereses. La mayoría, lo sospechamos, es producto de temores imaginarios. Sin embargo, los temores imaginarios pueden provocar sufrimientos reales. Las rivalidades y los odios entre grupos no constituyen novedad alguna. Lo nuevo sí es el hecho de que la tecnología haya determinado que estos grupos estén fastidiosamente próximos. Rusia ya no es el remoto país de las estepas, está acá nomás. Los Estados Unidos ya no quedan lejos del viejo mundo, están ahí nomás, con su punto cuarto. Sus películas de Coca-Cola y su influencia política. Naciones que antes vivían en un seguro aislamiento, separadas por el mar o las montañas, están ahora expuestas al contacto mutuo y a través del aire. La radio, los aviones de retropropulsión, la televisión, los paracaidistas, los préstamos internacionales, las migraciones de posguerra, las explosiones atómicas, las películas, el turismo, todos productos de la época moderna, han puesto a los grupos humanos en contacto recíproco. Todavía
Todavía no sabemos cómo ajustarnos a nuestra nueva proximidad mental y moral. Sin embargo, la situación no carece de aspectos promisorios. El principal reside en el simple hecho de que la naturaleza humana parece preferir en general una perspectiva de bondad y amistad a otra de crueldad. En todas partes, los hombres normales rechazan por principio y por preferencia el camino de la guerra y la destrucción. Les gusta vivir en paz y amistad con sus vecinos. Prefieren amar y ser amados antes que odiar y ser odiados. La crueldad es un rasgo humano. La crueldad no es un rasgo humano que despierte simpatías. Hasta los jerarcas nazis juzgados en Nuremberg pretendieron no haber tenido conocimiento de las prácticas inhumanas de los campos de concentración. Rehusaban admitir la parte de responsabilidad que les correspondía porque ellos también querían ser considerados como seres humanos. Durante la tormenta bélica, nuestros deseos y esperanzas están puestos en la paz, y aunque prevalezca la animosidad y el peso de la aprobación humana, recae sobre el establecimiento de vínculos. Mientras persista este dilema moral, quedan esperanzas de que pueda resolvérselo de un modo u otro y de que pueda lograrse el triunfo de los valores que se oponen al odio. Resulta especialmente alentador que en años recientes gran número de hombres haya llegado al convencimiento de que la inteligencia científica puede ayudarnos a resolver el conflicto. La teología siempre ha considerado la oposición entre la naturaleza destructiva del hombre y sus ideas como una consecuencia del pecado original que se resiste al proceso redentor. A pesar de todo lo válido y expresivo que pueda ser este diagnóstico, se le ha agregado hace poco la convicción de que el hombre puede y debe emplear su inteligencia como una ayuda para lograr su redención. Los hombres dicen: hagamos un estudio objetivo del conflicto en el medio cultural e individual entre personas de diferente color y de diversas razas. Busquemos las raíces del prejuicio y encontremos medios concretos para instrumentalizar los valores fraternales de los hombres. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, las universidades de muchos países han dado renovada importancia a la concepción bajo distintos nombres académicos: ciencias sociales, desarrollo humano, psicología social, relaciones humanas, relaciones sociales. A pesar de su denominación insegura, la nueva ciencia está logrando considerables progresos. Se la ha acogido favorablemente no solo en universidades, sino también en escuelas públicas, iglesias, industrias. No solo en universidades, sino también en escuelas públicas, iglesias, industrias progresistas y dependencias oficiales, así como en los organismos internacionales. Durante las 2 últimas décadas se han hecho
en este campo estudios más sólidos y esclarecedores que a lo largo de todos los siglos anteriores. Por cierto, que las grandes líneas éticas para la conducta humana fueron expresadas hace miles de años en los grandes sistemas de fe que sustenta la humanidad, pues todos ellos establecen la necesidad y la justificación de la fraternidad entre todos los seres humanos. Pero esos credos fueron formulados en días en que la existencia social era de tipo nómada o pastoril, en épocas de pastores y reyesuelos. Para poder ponerlos en práctica en una edad técnica, en esta era atómica, es necesario que aumente nuestra comprensión de los factores que determinan el odio y la tolerancia. Es falsa la opinión de que la ciencia debe dedicarse al progreso material, dejando a la naturaleza humana y a las relaciones sociales abandonadas a un sentido moral innato, sin guía. Ahora sabemos que los avances técnicos por sí solos crean más problemas que los que resuelven. La ciencia social no puede superar de la noche a la mañana los daños provocados por la tecnología desenfrenada, ni tampoco está en condiciones de repararlos con la rapidez deseada. Llevó años de labor y miles de millones de dólares obtener el secreto del átomo, pero aún mayores habrán de ser las inversiones necesarias para descubrir los secretos de la naturaleza irracional del hombre. Alguien ha dicho que es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. El campo de intereses de las relaciones humanas es en extremo amplio. El trabajo arranca necesariamente de varios puntos iniciales y se refiere a muchas áreas de la asociación humana: la familiar, la salud, la familiar, la salud mental, las relaciones industriales, las negociaciones internacionales, la educación ciudadana. Son unas pocas de las que podemos mencionar. El presente volumen no pretende abarcar la totalidad de las ciencias de las relaciones humanas, solo intenta esclarecer un factor particular subyacente: la naturaleza del prejuicio humano. Pero este factor es básico porque sin el conocimiento de las raíces de la hostilidad no podemos abrigar la esperanza de emplear nuestra inteligencia de modo efectivo en el control de su destructividad. Cuando hablamos del prejuicio, es probable que pensemos en el prejuicio racial. Esta es una asociación de ideas desafortunadas, porque a lo largo de la historia los prejuicios alentados por el hombre han tenido poco que ver con la raza. El concepto de raza es reciente, apenas tiene un siglo de antigüedad. Casi siempre el prejuicio y la persecución han tenido otro fundamento. A menudo se han basado en la religión. Hasta hace poco tiempo los judíos eran perseguidos sobre todo por su religión, no por su raza. Los negros sufrieron la esclavitud en primer término porque en ese estado proporcionaban una ventaja económica, pero la justificación racional tomó una forma religiosa. Eran paganos y por naturaleza presuntos descendientes de Can, el hijo de Noé, y condenados por este a ser
eternamente los siervos de los siervos. El concepto de raza tan popular hoy en día es en realidad anacronismo. Aunque alguna vez hubiera tenido aplicación, ya casi no la tiene debido a la infinita dilución de los linajes humanos producida por el cruzamiento. ¿Por qué entonces se hizo tan popular el concepto de raza? En primer término, la religión perdió buena parte de su celo proselitista y mucho, por lo tanto, de su valor para indicar la pertenencia a grupos. Además, la simplicidad de la raza proporcionaba una marca inmediata y visible, y por lo menos así se pensó para señalar a las víctimas de la aversión. Y la ficción de la inferioridad racial se transformó en una justificación aparentemente irrefutable del prejuicio. Tenía el sello de la finalidad biológica y evitaba a la gente el trabajo de examinar las complejas condiciones económicas, culturales, políticas y psicológicas que intervienen en las relaciones entre grupos. En la mayoría de los casos, el término étnico es preferible al término raza. Lo étnico comprende características grupales que pueden ser en diferentes proporciones de índole física, nacional, cultural, lingüística, religiosa o ideológica. A diferencia de raza, el término carece de referencia a la unidad biológica, condición que en realidad es raro que caracterice los grupos que son blanco de prejuicios. Es cierto que lo étnico no se extiende con facilidad a los grupos ocupacionales, políticos o de clase o casta, ni a los sexos, agrupamientos que también son víctimas de prejuicios. Desdichadamente, el léxico referente a los grupos humanos es pobre hasta que las ciencias sociales no ofrezcan una taxonomía más perfeccionada. No podremos hablar con la precisión con que desearíamos hacerlo. Sin embargo, es posible evitar el error de referirnos a la raza cuando ese término no corresponde. Como Ashley Montagu ha dicho insistentemente, esa palabra es una rémora perturbadora en las ciencias sociales. Nos esforzaremos por usarla cuando lo hagamos de un modo debidamente limitado para grupos caracterizados por cualquier forma de cohesión cultural. Emplearemos étnico, pero a veces seremos culpables posiblemente de una extensión excesiva del sentido de este término, de suyo amplio. Es un grave error adscribir el prejuicio y la discriminación a una sola fuente originaria, ya sea esta la explotación económica, la estructura social, las costumbres, el miedo, la agresión, los conflictos sexuales o cualquier otra que se prefiera. El prejuicio y la discriminación, como veremos, pueden alimentarse de todas estas condiciones y de otras muchas más. Si bien la existencia de una causalidad múltiple es el primer concepto que queremos inculcar, el lector puede preguntarse con toda razón si el mismo autor no traiciona una inclinación psicológica involuntaria. ¿Hará justicia acaso a los complejos factores económicos, culturales, históricos y situacionales
implicados en el problema no estará predispuesto por hábito profesional a acentuar el papel que juega el aprendizaje y los procesos cognitivos y de formación de la personalidad. Es cierto que yo creo que solamente dentro del nexo de la personalidad podemos hallar el modo efectivo de operar de los factores históricos, culturales y económicos. Solo si las costumbres se incorporan de algún modo al núcleo de las vidas individuales, se transformarán en agentes eficaces, porque son únicamente los individuos quienes pueden sentir antagonismo y practicar la discriminación. Sin embargo, la causalidad es un término amplio y nosotros podemos y debemos reconocer la existencia de una etiología sociológica de vasto alcance, así como la de una causalidad inmediata que radica en las actitudes individuales. He tratado de presentar especialmente en el capítulo 13 una exposición equilibrada de los diversos niveles de causalidad, aun cuando señalo con especial y reiterado énfasis la importancia de los factores psicológicos. Si a pesar de mis esfuerzos el resultado sigue pareciendo unilateral, confío en que la crítica me señale los puntos en que esa falla se hace evidente. A pesar de que las investigaciones y ejemplos de este volumen se basan sobre todo en el medio social norteamericano, creo que el análisis que hacemos de la dinámica del prejuicio tiene validez universal. Por cierto que las formas en que se manifiesta el prejuicio varían considerablemente en cada país. Las víctimas elegidas no son las mismas. También difieren las actitudes respecto del contacto físico con los grupos menospreciados, así como las acusaciones y estereotipos. Sin embargo, los datos con que contamos acerca de otros países indican que las causas y correlatos básicos son esencialmente idénticos. Gardner Murphy llega a esta conclusión basándose en su investigación sobre las tensiones de grupos en la India. Su libro In the Minds of Men tiene importancia a este respecto. De igual modo, otros estudios realizados por organismos dependientes de las Naciones Unidas abonan este punto de vista, y la literatura antropológica ya esté dedicada al estudio de las prácticas de hechicería, de la lealtad al clan o de las costumbres guerreras, sugiere que si bien los blancos del prejuicio, así como su expresión, varían grandemente, la dinámica subyacente es muy semejante en todos lados. Esta hipótesis orientadora parece firme, pero no debemos considerarla concluyente. Futuras investigaciones interculturales mostrarán seguramente que la importancia y el tipo de los factores causales varían mucho en las diferentes regiones, y quizás haya que agregar a las que exponemos en esta obra otras importantes causas. Al escribir este libro he tenido presente dos grupos de lectores a quienes creo profundamente interesados en el tema. El primero comprende a los estudiantes universitarios de todos los países que muestran una creciente preocupación por los fundamentos sociales y psicológicos de la conducta humana.
y buscan el auxilio de la ciencia para lograr el mejoramiento de las relaciones de grupo. El segundo está formado por ese conjunto cada vez mayor de ciudadanos adultos y de electores comunes a los que incita la misma preocupación, aunque su interés pueda ser en general menos teórico y más inmediatamente práctico. Pensando en estos términos, pensando en estos dos grupos, he escrito mi exposición de una manera bastante elemental. He tenido que simplificar inevitablemente algunos puntos, aunque espero no haber llegado por ese motivo a falsear su validez científica. Tan grande es el fermento investigador y teórico en este campo que, en cierto sentido, pronto nuestra exposición perderá actualidad. Nuevos experimentos reemplazarán a los antiguos y asimismo se perfeccionarán las formulaciones de diversas teorías. Sin embargo, hay un aspecto en el que espero que este libro tenga un valor más perdurable y es su principio de organización. He tratado de ofrecer un marco de referencia para los futuros desarrollos. Aunque mi propósito principal es esclarecer este panorama de un modo general, también he intentado mostrar, especialmente en la octava parte, cómo nuestros conocimientos cada vez más amplios pueden aplicarse a la reducción de las tensiones colectivas. Hace unos años, un censo efectuado por el American Council on Race Relations, Consejo Norteamericano de Relaciones Raciales, descubrió en 1.350 organizaciones que se dedican especialmente al mejoramiento, en la octava parte, cómo nuestros conocimientos cada vez más amplios pueden aplicarse a la reducción de las tensiones colectivas. Hace unos años, un censo efectuado por el American Council on Race Relations, Consejo Norteamericano de Relaciones Raciales, descubrió en 1.350 organizaciones que se dedican explícitamente al mejoramiento de las relaciones de grupo en los Estados Unidos. El grado de éxito que lograron en su acción es en sí mismo un problema que requiere una evaluación científica y como tal se lo considera con algún detalle en el capítulo 30. Así como es engañoso adoptar un punto de vista exclusivamente académico sin poner a prueba lo que decimos en la acción práctica, es igualmente perjudicial para aquellos que tienen intereses prácticos invertir tiempo y dinero en programas de reforma con escaso fundamento científico. El desarrollo exitoso de una ciencia de las relaciones humanas exige que entren en contacto la investigación básica y la operación activa. Este volumen fue tomando forma gradualmente con el estímulo propicio que obtuve de dos fuentes principales: de un seminario permanente en el Departamento de Relaciones Sociales de Harvard y de ciertas organizaciones que otorgaron apoyo financiero y alentaron en todas formas la preparación de la obra. Recibimos valiosa ayuda del Fondo Bosch-Kimball de Boston, de la Comisión sobre Interrelaciones en la Comunidad del Congreso Judío Norteamericano, así como de otros amables miembros del Congreso, de la Conferencia Nacional de Cristianos y Judíos
del Laboratorio de Relaciones Sociales de Harvard y del Centro de Investigaciones dirigido por mi colega el profesor P.A. Sorokin. Estos donantes hicieron posibles varias de las investigaciones a las que se hace referencia en estas páginas, así como el examen de la literatura cada vez más nutrida sobre el tema. Estoy profundamente agradecido por su generosidad, así como por el aliento recibido. La labor interesada y empeñosa de mis estudiantes en el seminario permanente sobre conflicto y prejuicio de grupo determinó el contenido y la forma finales de mi exposición. Cooperaron varias veces en la conducción del seminario mis colegas Talcott Parsons, Oscar Handlin y Daniel J. Levinson. Creo que su influencia es evidente. También he contado en materia de investigación con la inapreciable ayuda de Bernard M. Kremer, Jacqueline I. Sutton, Herbert S. Carron, Leon J. Cumming y Nathan Althusser. Ellos me han aportado un provechoso material y me hicieron importantes sugestiones. Por haber leído parte del manuscrito, brindándome su valiosa crítica, me siento reconocido hacia Stuart Koch, una autoridad norteamericana en la materia, y hacia George B. Coelho y Hugh W. S. Philp, que aportaron a la obra la perspectiva de tierras distantes. A todos estos generosos colaboradores les expreso mi gratitud y especialmente a la señora Eleanor Sprague, que cooperó hábilmente en la dirección del proyecto a través de las sucesivas etapas. GWA. Primera parte. Parcialidad en los modos de pensar. ¿En qué consiste el problema? Dos casos. Yo, por mi parte, ligado como estoy a la tierra y encadenamiento al escenario de mis actividades, confieso sentir las diferencias humanas, nacionales e individuales. En palabras más llanas, soy un manojo de prejuicios, hecho de preferencias y aversiones, verdadero esclavo de simpatías, apatías y antipatías. Charles James. Charles Lamba. En Rhodesia, un camionero blanco, al pasar junto a un grupo de indígenas ociosos, murmuró: son unos bestias haraganes. Pocas horas más tarde vio a otros nativos que cargaban sobre un camión bolsas de cereales que pesaban cerca de 100 kilos, cantando rítmicamente mientras realizaban esa faena. Salvajes, gruñó. ¿Qué más puede esperarse de ellos? En una de las Indias occidentales británicas era costumbre hace algún tiempo que los nativos fruncieran ostentosamente la nariz cada vez que se cruzaban con un norteamericano por la calle. En Inglaterra, durante la guerra, se decía: lo único malo que tienen los yanquis es que les pagan de más, que fornican de más y que están de más aquí. Los polacos acostumbraban llamar reptiles a los ucranianos para expresar su desprecio por un grupo al que consideraban desagradecido, vengativo, astuto y traicionero. Al mismo tiempo, los alemanes llamaban a sus vecinos orientales el ganado polaco.
Los polacos se vengaban con el insulto de cerdos prusianos, que aludía a la presunta rusticidad y falta de honor de los alemanes. En Sudáfrica, según se dice, los ingleses están contra los africanos blancos, ambos contra los judíos, los tres se oponen a los hindúes y todos los grupos citados conspiran contra los negros nativos. En Boston, un dignatario de la iglesia romana iba en su automóvil por un camino solitario de los alrededores de esa ciudad. Al divisar a un negrito que caminaba con aspecto fatigado a lo largo de la carretera, el dignatario le dijo a su chofer que detuviera el vehículo e hizo subir al muchacho para acercarlo a su destino. Como estaban sentados juntos en un asiento posterior del coche, el clérigo, para entablar conversación, preguntó: dime, muchacho, ¿eres católico? Con los ojos muy abiertos en señal de alarma, el niño replicó: no, señor, ya es bastante malo ser negro como para ser todavía una de esas cosas. Instado a decir lo que piensan realmente los chinos acerca de los norteamericanos, un estudiante chino contestó de mala gana: bueno, pensamos que de los demonios extranjeros son los mejores. Este incidente ocurrió antes de la Revolución Comunista en China. La juventud china es educada en la idea de que los norteamericanos son los peores demonios extranjeros. En Hungría existe un dicho: un antisemita es una persona que odia a los judíos más de lo estrictamente necesario. Ningún lugar del mundo está libre de estas formas de desprecio a determinados grupos. Encadenados a nuestras respectivas culturas, somos como Charles Lamb, manojos de prejuicios. Dos casos. Un antropólogo de 35 años de edad tenía dos hijos pequeños, Susan y Tom. Su trabajo lo obligó a convivir durante un año con una tribu de indios norteamericanos en el hogar de una hospitalaria familia indígena. Él insistió, sin embargo, en que su propia familia viviera en una comunidad de gente blanca que quedaba a varios kilómetros de distancia de la reserva indígena. Rara vez permitía que Tom y Susan visitaran la aldea en que vivía la tribu, a pesar de que ellos se lo pedían constantemente, y en las pocas ocasiones en que les permitió hacer esa visita, se negó severamente a dejar que sus hijos jugaran con los amistosos chiquillos indígenas. Hubo quienes se quejaron, entre ellos algunos indios, de que el antropólogo no era leal a la norma de su profesión, pues estaba desplegando prejuicios raciales. La verdad era otra. Ese hombre de ciencia sabía que la tuberculosis era una enfermedad frecuente en la aldea indígena y que 4 niños de la casa en que vivían ya habían muerto víctimas de esa enfermedad. La probabilidad de que sus propios hijos se contagiaran si entraban en contacto demasiado estrechos o frecuentes con los nativos era grande. Su sentido común le indicaba que no convenía correr ese riesgo. En este caso, el antropólogo tenía
fundamentos racionales y realistas para evitar el contagio étnico. No intervenía en ello ningún sentimiento de antagonismo. En forma general, el antropólogo no observaba ninguna actitud negativa hacia los indígenas. Lo cierto era que les tenía mucha simpatía, puesto que este caso no vale como ejemplo de lo que nosotros entendemos como prejuicio étnico o racial. Pasemos a la consideración de otro. A comienzos del verano, los diarios de Toronto publicaron entre ambos anuncios de unos 100 lugares de verano diferentes. Un sociólogo canadiense, S.L. Waux, emprendió un interesante experimento. Escribió 2 cartas a cada uno de los hoteles y lugares de veraneo que fueron despachados al mismo tiempo. En ellas pedía reserva de comodidades para la misma fecha. Una de las cartas iba firmada con el apellido Greenberg y la otra con el de Lockwood. Estos fueron los resultados. Mr. Greenberg obtuvo respuesta del 52% de los lugares de veraneo. El 36% le ofrecía comodidades. Mr. Lockwood obtuvo respuesta del 95% de los lugares de veraneo. El 93% le ofrecía comodidades. Fue así que casi todos los lugares de veraneo en cuestión aceptaban gustosamente a Mr. Lockwood como corresponsal y como huésped, pero casi la mitad de ellos negaba a Mr. Greenberg la cortesía de una respuesta y solo poco más de un tercio estaba dispuesto a recibirlo como huésped. En ninguno de los hoteles conocían a Mr. Lockwood, ni podía haber sido un señor tranquilo y metódico. En ninguno de los hoteles conocían a Mr. Lockwood, ni a Mr. Greenberg. Por las referencias que poseían, Mr. Greenberg podría haber sido un señor tranquilo y metódico, y Mr. Lockwood, en cambio, un individuo alborotador y amigo de la bebida. La decisión se tomó, como resulta obvio, no en base a los méritos individuales, sino de la supuesta pertenencia de Mr. Greenberg a un grupo determinado. Este fue tratado descortésmente y excluido solamente a causa de su apellido, que despertó entre los administradores de los hoteles un prejuicio acerca del carácter deseable o de su presencia en el hotel. A diferencia de lo que sucedía con el primer caso, este incidente contiene los 2 ingredientes esenciales del prejuicio étnico. Existen hostilidad y rechazo definidos. La mayoría de los hoteles no quería tener nada que ver con Mr. Greenberg. La base del rechazo fue de índole categórica. Mr. Greenberg no fue valorado como individuo, en cambio se lo condenó sobre la base de su presunta pertenencia a un grupo. Un amigo de la lógica estricta podría preguntar en este punto: ¿qué diferencia básica existe entre el caso del antropólogo y el de los hoteles en cuanto al rechazo de índole categórica? ¿Acaso el antropólogo no dedujo del alto grado de probabilidad de infección que
que sería preferible evitar el riesgo del contacto entre sus hijos y los indígenas, y los hoteleros no dedujeron también, en base a una probabilidad elevada, que la pertenencia étnica de Mr. Greenberg le aportaría un huésped realmente indeseable. El antropólogo sabía que el contagio con tuberculoso era digno de ser temido. ¿Y acaso los hoteleros no sabían también que los defectos judíos eran dignos de ser temidos y que no valía la pena arriesgarse a sufrirlos? La cuestión es legítima. Los hoteleros basaron su rechazo en hechos concretos, más exactamente en el grado de probabilidad de que un judío determinado tenga rasgos indeseables. Su actitud podría ser tan racional y defendible como la del antropólogo, pero podemos tener la seguridad de que ese no es el caso. Algunos administradores pueden no haber tenido jamás ninguna experiencia desagradable con huéspedes judíos, situación que parece probable, ya que en muchos casos nunca habían sido admitidos huéspedes judíos en esos hoteles. O si han tenido ese tipo de experiencias, no han llevado un registro de su frecuencia en comparación con los huéspedes indeseables no judíos. Por cierto, que no habrán consultado estudios científicos relativos a la frecuencia comparativa de rasgos deseables e indeseables en judíos y no judíos. Si hubieran buscado ese rasgo de datos, no habrían encontrado ningún apoyo para su política de exclusión, como veremos en el capítulo 6. Por supuesto, es posible que el administrador estuviera personalmente libre de prejuicios, pero que hubiera tomado en cuenta, en cambio, el antisemitismo de sus huéspedes no judíos. En cualquiera de los dos casos es válido todo lo que hemos dicho. Definición. La palabra prejuicio, derivada del latín prejudicium, ha sufrido, como la mayoría de las palabras, un cambio en su significado desde el periodo clásico. Hay tres etapas en esa transformación. Quizás la definición más breve que puede darse del prejuicio es la siguiente: pensar mal de otra persona sin motivo suficiente. Esta escuela, quizás la definición más breve que puede darse del prejuicio es la siguiente: pensar mal de otras personas sin motivo suficiente. Esta escueta frase contiene los dos ingredientes esenciales de todas las definiciones. Hace referencia a lo infundado del juicio y al tono afectivo. Sin embargo, es demasiado breve como para que resulte del todo clara. En primer lugar, solo hace referencia al prejuicio negativo. La gente puede ser prejuiciosa a favor de otros, puede pensar bien de ellos sin motivo suficiente. La definición que da el New English Dictionary reconoce el prejuicio positivo tanto como el negativo. Un sentimiento favorable o desfavorable con respecto a una persona o cosa anterior a una experiencia real o no, basado en ella.
Si bien es importante tener presente que las predisposiciones pueden ser tanto en pro como en contra, no es menos cierto que el prejuicio étnico es primordialmente negativo. Se pidió a un grupo de estudiantes que describieran sus actitudes con respecto a grupos étnicos. No se les hizo ninguna sugestión que pudiera inducirlos a dar respuesta negativa. Aún así, las actitudes de antagonismo superaron en su informe a las actitudes favorables en proporción de 8-1. De acuerdo con eso, en este volumen nos ocuparemos primordialmente del prejuicio contra grupos étnicos, no del prejuicio a favor de tales grupos. La frase pensar mal de otra persona debe ser entendida, por supuesto, como una expresión elíptica. Incluye sentimientos de desprecio o desagrado, de miedo y aversión, así como varias formas de conducta hostil, tales como hablar en contra de ciertas personas, practicar algún tipo de discriminación contra ellas o atacarlas con violencia. De modo similar, necesitaremos ampliar la frase sin motivo suficiente. Un juicio es inmotivado cuando no se fundamenta en hechos. Una persona ingeniosa definió el prejuicio como estar seguro de algo que no se sabe. No es fácil decir cuántos hechos se necesitan para justificar un juicio. Una persona prejuiciosa dirá casi seguramente que tiene apoyo suficiente para sus opiniones. Contará las amargas experiencias que ha tenido con refugiados, católicos u orientales, pero en la mayoría de los casos es evidente que sus hechos son insuficientes y forzados. Esa persona recurre a una escogida selección de unos pocos recurridos personales, los mezcla con rumores y generaliza en exceso. Nadie puede conocer a todos los refugiados, los católicos o los orientales. De allí que todo juicio negativo sobre estos grupos en conjunto sea, estrictamente hablando, una forma de pensar más sin motivo suficiente. En ocasiones, el que piensa mal carece de toda experiencia directa que pueda justificar su juicio. Hasta hace unos pocos años, la mayoría de los norteamericanos pensaba extremadamente mal de los turcos, aunque eran muy pocas las personas que habían visto jamás a un turco y pocas inclusive las que conocían a alguien que hubiera visto a alguno. El motivo para pensar así radicaba exclusivamente en lo que habían oído acerca de las matanzas en Armenia y sobre las legendarias cruzadas. Fundándose en estos datos, se atrevían a condenar a todos los miembros de una nación. Comúnmente el prejuicio se manifiesta en el trato con miembros individuales de grupos rechazados, pero al evitar todo contacto con un vecino negro o al responder el pedido de alojamiento de Mr. Greenberg, armonizamos nuestra acción con nuestra generalización categórica del grupo en total.
prestamos poca o ninguna atención a las diferencias individuales y pasamos por alto el hecho importante de que el negro X, nuestro vecino, no es el negro Y, que nos desagrada por buenas y suficientes razones, que Mr. Greenberg, que puede ser un distinguido caballero, no es Mr. Bloom, que con razón nos disgusta. Tan común es este proceso que podríamos definir el prejuicio como una actitud hostil y prevenida hacia una persona que pertenece a un grupo simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiéndose por lo tanto que posee las cualidades objetables atribuidas al grupo. Esta definición acentúa el hecho de que mientras el prejuicio étnico es generalmente en la vida cotidiana una cuestión de trato con individuos, también implica una idea injustificada con respecto a un grupo en total. Volviendo a la cuestión del motivo suficiente, debemos reconocer que son pocos los juicios humanos que se basan en una absoluta certidumbre, si es que las hay tales. Podemos estar razonablemente seguros, pero nunca absolutamente ciertos de que el sol saldrá mañana, así como de que la muerte y los impuestos acaban al fin con nosotros. El motivo suficiente para cualquier juicio es siempre una cuestión de probabilidades. De ordinario, nuestros juicios sobre acontecimientos naturales se basan en probabilidades más numerosas y más firmes que nuestros juicios sobre la gente. Es raro que nuestros juicios categóricos acerca de naciones o grupos étnicos se basen en un alto grado de probabilidad. Tomemos, por ejemplo, la opinión hostil acerca de los líderes nazis que la mayoría de los norteamericanos sustentaban durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Era prejuiciosa? La respuesta es no, porque existían datos suficientes a nuestra disposición sobre la política y las prácticas malvadas que el partido aceptaba. La respuesta es no, porque existían datos suficientes a nuestra disposición sobre la política y las prácticas malvadas que el partido aceptaba como código oficial. Es cierto que podía haber individuos buenos en el partido que rechazaba en su fuero interno su programa abominable, pero la probabilidad de que el grupo nazi constituyera una amenaza para la paz mundial y los valores humanos era tan alta que resultaba de ello un conflicto realista y justificado. La elevada probabilidad de un peligro traslada el antagonismo del dominio del prejuicio al del conflicto social real. En el caso de los gángsters, nuestro antagonismo no es cuestión de prejuicio, porque la evidencia de su conducta antisocial es concluyente, pero bien pronto se hace difícil trazar la línea divisoria. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con un presidiario? Todos saben que es muy difícil que un expresidiario conseguir un puesto seguro en el
que puedan alcanzar una posición desahogada y respetable. Los empleadores desconfían por regla general al conocer los antecedentes del individuo, pero a menudo son más desconfiados de lo que los hechos autorizan hacerlo. Si estuvieran mejor dispuestos a conocer la verdad, podrían descubrir tal vez que el hombre que tienen delante la verdad, podrían descubrir tal vez que el hombre que tienen delante se ha formado realmente, o inclusive puede ser que su condena haya sido injusta. Cerrarle la puerta a un hombre solamente porque tiene antecedentes criminales es una actitud que cuenta con alguna probabilidad de acierto, puesto que muchos presidiarios no se reforman jamás. Pero hay en ello también un elemento de prejuicio inmotivado. Tenemos aquí un verdadero ejemplo límite. No es posible trazar una línea rígida y definitiva entre el motivo suficiente y el insuficiente. Por esta razón, no podemos estar seguros en todos los casos de saber si nos vemos abocados a un caso de prejuicio o no. Sin embargo, no puede negarse que a menudo nos formamos juicios en base a probabilidades escasas y aún inexistentes. El establecimiento excesivo de categorías es quizás la trampa más frecuente en que cae la razón humana. A partir de hechos insignificantes nos lanzamos a hacer magníficas generalizaciones. Un niño incubó la opinión de que todos los noruegos eran gigantes porque lo impresionó la estatura gigantesca de Ymir en la saga. Durante años estuvo miedo de encontrarse con algún noruego. Un hombre que conoció casualmente a 3 ingleses en toda su vida, declaraba posteriormente que todos los ingleses tenían los atributos comunes que él había observado en esas 3 personas. Existe una base natural para esta tendencia. La vida es corta y la exigencia de adaptaciones prácticas tan grande, no podemos permitir que nuestra ignorancia nos detenga en nuestros asuntos cotidianos. Tenemos que decidir si los objetivos son buenos o malos por clases. No podemos tomar en consideración cada uno de los objetos del mundo. Tienen que bastarnos los rubros amplios y cómodos, por más groseros y aproximados que sean. No toda generalización excesiva es un prejuicio. Algunos son simplemente concepciones erróneas en las que organizamos una información inadecuada. Un niño tenía la idea de que toda la gente que vivía en Minneapolis era monopolista y su padre le había dicho que los monopolistas eran malas personas. Cuando en años posteriores descubrió su error, el desagrado que sentía por los habitantes de Minneapolis se desvaneció. He aquí precisamente el criterio que nos ayudará a distinguir entre el error común del juicio y el prejuicio. Si una persona es capaz de rectificar sus juicios erróneos a la luz de nuevos datos, no alienta prejuicios. Los prejuicios se hacen prejuicios solamente cuando no son reversibles bajo la acción de conocimientos nuevos.
Un prejuicio, a diferencia de una simple concepción errónea, se resiste activamente a la evidencia que pueda perturbarlo. Estamos propensos a reaccionar emocionalmente cuando se asemeja. Estamos propensos a reaccionar emocionalmente cuando la amenaza a un prejuicio con una contradicción. Estamos propensos a reaccionar emocionalmente cuando se amenaza a un prejuicio con una contradicción. De modo que la diferencia entre los prejuicios corrientes y el prejuicio está en que se puede discutir y rectificar un prejuicio sin resistencia emocional. Tomando en cuenta estas diversas consideraciones, podemos intentar ahora una definición final del prejuicio étnico negativo que nos sirva para toda la obra. Cada frase de esta definición representa una condensación considerable de los puntos que hemos estado discutiendo. El prejuicio étnico es una antipatía que se apoya en la generalización imperfecta e inflexible. Puede sentirse o expresarse, puede estar dirigida hacia un grupo en general o hacia un individuo por el hecho de ser miembro del grupo. En efecto, el efecto final del prejuicio así definido es colocar al objeto del prejuicio en una situación de desventaja no merecida por su propia conducta. Aquí haremos una pausa de descanso y continuaremos con el título: ¿es el prejuicio el concepto valorativo? ¿Es el prejuicio un concepto valorativo?